Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Continúan las negociaciones del pliego de peticiones radicado el pasado 26 de febrero al gobierno nacional. El pasado 15 de junio se instaló la mesa, se definió la metodología y el cronograma y desde el 16 se encuentra en discusión sobre los actos administrativos que ha dejado de expedir el gobierno nacional. A propósito de esto, vamos a escuchar a continuación al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Muy buenos días. Tal como ya se ha conocido, el día 15 de junio instalamos las mesas de negociaciones entre FECODE y el gobierno nacional. Allí vamos a tratar de resolver los puntos presentados en el pliego de peticiones el 26 de febrero. En la primera reunión establecimos la metodología, el cronograma, las condiciones bajo las cuales vamos a negociar durante estos 20 días iniciales que llegan hasta el 15 de julio u otros 20 días más de prórroga si fuese necesario. Hemos instalado la mesa con algunas grandes dificultades porque el gobierno lo que demuestra es que quiere dilatar, no quiere resolver los problemas presentados previamente. El gobierno tiene la obligación ya de mostrarnos, de entregarnos, no de debatir los actos administrativos correspondientes a los acuerdos firmados en el año 2019. Le estamos exigiendo a la señora viceministra y a Constanza Alarcón y a su equipo de trabajo que nos entregue los actos administrativos donde se convocan a los 8.000 educadores de la tercera cohorte de evaluación de carácter diagnóstico formativa que están pendientes para su ascenso en el escalafón, que nos muestren el decreto que modifica en un parágrafo al decreto 1381 de 1997 referente a la prima de vacaciones o prima de Samper. Estamos pidiendo que no se pague la prima de vacaciones solamente a los educadores que laboren los 10 meses, sino también a los docentes que cumplan con el tiempo laborado, tiempo de labores, no en los 10 meses, sino de manera proporcional. Es decir, esta prima se debe pagar a todos los educadores de acuerdo al tiempo laborado en las instituciones educativas. De igual manera, queremos advertir que las negociaciones se dan a la luz del decreto 160 del año 2014. Vamos a establecer unos días de reuniones, martes, miércoles, jueves. El gobierno no quiso aceptar nuestra propuesta de negociar 5 días de la semana intensivamente mañana y tarde, no lo quiso aceptar. Pero mientras tanto va dilatando y para no cumplir las negociaciones en sus tiempos no da respuesta al pliego de peticiones radicado el 26 de febrero. Insistentemente la señora viceministra habla de las dificultades económicas que vive el país, es decir, está subordinando desde ya las negociaciones a las dificultades económicas. Bien sabemos nosotros que en el Congreso no han querido aprobar la matrícula cero, la renta básica y subsidios a las pequeñas y medianas empresas bajo el supuesto de que el país está en crisis y de que no tiene recursos. Pero sí han tenido recursos para aprobar la mermelada
a los señores de la Procuraduría y Defensoría del Pueblo. ¿Cómo incrementan de manera fácil 500 empleos? Habilitan el nombramiento de 500 nuevos funcionarios en la Procuraduría y 1.000 funcionarios en la Defensoría del Pueblo. Y no tienen el dinero para ayudar, apoyar a los jóvenes, a los estudiantes, para subsidiar a los estudiantes que están debiendo mucha plata en el ICETEC. Ahí no tienen dinero. Y ahora se vienen además con una reforma tributaria que ya está radicada por el partido de gobierno, o la van a radicar, la van a tramitar en el Congreso de la República a espaldas de los intereses del pueblo colombiano y burlándose de los mismos partidos políticos, el pueblo, los movimientos sociales que le han dicho no a reformas tributarias. El gobierno está aprovechando y sigue aprovechando la pandemia para expedir una cantidad de normas que afectan al pueblo colombiano. La reforma de la jornada laboral, la rebaja de la jornada laboral no es fortuita y trae dentro de sí de pronto la intención de perjudicar más a los trabajadores colombianos, a los educadores que hoy están nombrados en provisionalidad. Nos podían afectar esas medidas. Por eso estamos rechazando a la cantidad de normas y medidas que viene aprobando de manera indiscriminada, unilateralmente e impositivamente en el Congreso de la República el gobierno nacional. Las negociaciones entonces se dan después de que el Comité Nacional de Paro suspendió las movilizaciones que se realizaban desde el día 28 de abril. FECODE ha declarado que se adhiera a la declaración del Comité Nacional Unitario y convoca algunas acciones importantes. El 20 de julio va con movilizaciones, marchas y actividades programadas por el Comité Nacional Unitario. Estaremos acompañando la radicación de pliegos o de proyectos de ley que den cuenta de la materialización del pliego de emergencia presentado al gobierno nacional. Exigimos al gobierno iniciar lo más pronto posible la negociación del pliego de los trabajadores estatales, porque allí se define el incremento de salario. Ojalá que no salga el gobierno con aplicación de planes de austeridad y en consecuencia con el congelamiento de los salarios de los servidores públicos. Nosotros los maestros debemos estar atentos, muy atentos a las negociaciones de ese pliego de trabajadores estatales. Un saludo muy cordial y la invitación a mantener la unidad, a rodear a nuestras organizaciones sindicales y a las negociaciones de nuestro pliego de peticiones. Muchas gracias y que la pase muy bien. Escuchemos también a continuación el informe que deja el presidente de la CUT Colombia, Francisco Maltestello, quien hace referencia a la poca intención del gobierno a firmar el preacuerdo realizado el pasado 25 de mayo por parte del Comité Nacional de Paro. Escuchemos a continuación. En el ADN del gobierno no está la palabra negociar. El pasado 24 de mayo llegamos a un preacuerdo con el gobierno nacional en materia de garantías para ejercer la protesta social y el gobierno se niega a firmar ese preacuerdo. Asimismo, delegados del gobierno llegaron a un acuerdo con el corte de ruta de Buenaventura y fueron desautorizados por el mismo gobierno pese a haber firmado un documento. Se niega el gobierno a dar inicio a la negociación del pliego de emergencia que radicamos hace un año, el 20 de junio, mañana hace un año. Opta el gobierno por la represión y la brutalidad policial, como lo hemos denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Diferentes razones nos han llevado a la necesidad de cambiar de ruta, de cambiar de táctica en esta coyuntura. Por eso hemos acordado la interrupción temporal de las acciones recurrentes progresivas que hacíamos todos los miércoles para repotenciar el paro. Interrupción temporal o transformación del paro y cambiar a nuevos escenarios de movilización social. Vamos a construir proyectos de ley que interpreten cada uno de los puntos del pliego de emergencia. Vamos a realizar pedagogía a lo largo y ancho del país sobre el pliego de emergencia. Con el apoyo de las universidades, construiremos proyectos de ley que interpreten cada uno de los puntos del pliego de emergencia para ser presentados en una gran movilización social el 20 de julio al Congreso de la República. Desde ya, los invitamos a la gran movilización del 20 de julio al Congreso de la República, a la radicación de los proyectos de ley. Y por supuesto,
seguiremos apoyando, solidarizándonos con todas las luchas sociales que se desarrollan en el pueblo contra este gobierno del presidente Duque, contra sus políticas. La lucha social continuará. Las causas que generaron el estallido social en Colombia no se han solucionado. Por tal razón, vamos con los proyectos de ley el 20 de julio y a continuar la lucha por una agenda social en Colombia. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia, el paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día y vamos a escuchar a continuación a Jennifer Pedraza. Ella es representante estudiantil, quien nos contextualiza sobre cómo avanzará este paro nacional y de qué manera continuarán las movilizaciones en nuestro país. Escuchemos. Siento que la gente, o todas y todos, estamos un poquito ahí como, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que ganamos? ¿Qué es lo que no hemos ganado? Porque hay que decir que también hay muchas victorias que nos falta aún por conseguir. Vale la pena empezar diciendo que creo que el principal avance que tuvo este paro nacional, desde mi perspectiva, ha sido una politización importante de la juventud, es decir, una comprensión de que es fundamental organizarnos y que realmente tenemos la posibilidad de incidir en la política nacional y en la toma de decisiones importantes de nuestro país en nuestras manos. O sea, literal la tenemos al frente de nuestras casas en cada vez que vemos una calle en la que podemos salir a marchar organizada y pacíficamente, por supuesto, pero pues creo que eso es una lección muy importante porque venimos de una generación a la que nos decían que para qué marchar, que eso para qué votar, que si todo va a seguir igual, que todos los políticos son iguales, que mejor no hagamos nada, porque pues si todo va a seguir igual y cada uno resuelve, mejor dicho, su propio hogar, sus propias necesidades, pero pues no hay un interés colectivo, y yo creo que eso fue algo muy importante y que se ha venido logrando no solo en el 2021, sino desde el 2018 con el paro, bueno, y desde antes seguramente, pero con el paro estudiantil, pero también en el 2019 con el 21N. Creo que también hubo un avance en la organización de los distintos sectores que se fueron sumando al paro nacional, que sí, por supuesto, fueron los sectores sindicales, estudiantiles, las organizaciones sociales, pero también organizaciones barriales. Eso es muy importante, entender que tenemos que organizarnos para poder avanzar en las cosas que nos planteamos. Obvio que tumbamos la reforma tributaria, creo que Manuel va a hablar un poco sobre eso, a Carrasquilla, eso es un meritazo, o sea, eso es un súper mérito. En mi universidad hablaban de él como si fuera, mejor dicho, todo el mundo quería ser como Carrasquilla, eso es algo muy importante. Jorge Robledo ya le había hecho un debate por los bonos de agua, por cómo había hecho negocios con el agua potable de los pueblos de Colombia. Eso ha sido una gran victoria, seguro Manuel va a hablar sobre eso. También hubo grandes avances en el sentido de que el gobierno no pretendía ni siquiera anunciar matrícula cero para el segundo semestre del 2021. O sea, recuerden que decían que más o menos ya había matrícula cero, que para qué marchábamos, que mejor dicho la educación estaba perfecta. Hoy, sea como sea, el gobierno ha reconocido que hay una necesidad en ese sentido. Es cierto que no hay aún los recursos garantizados. ACRES, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior, pidió un derecho de petición diciéndoles, a ver, ¿cuánto es la platica? Porque ustedes saben que Duque anunció matrícula cero para el segundo semestre de 2021, pero cuando fuimos a ver con lupa en la letra pequeña del contrato, resulta que no encontramos o no nos han dicho hasta ahora cuánta plata adicional van a poner, y el problema es que han puesto siempre las universidades a sacarse la platica de su propio bolsillo cuando estas ya llevan, digamos, 25 años desfinanciadas, y de no haber sido por el paro del 2018 no podrían admitir primíparos ahora, porque no hay cómo. Entonces, eso es algo que yo creo que es importante porque hemos avanzado en esa necesidad. Sin embargo, pues obviamente nos quedan aún muchas cosas por tramitar. De lo que se trata ahora, y vamos a conversar un poquito más sobre esos temas de aquí en adelante, es de que como el gobierno no quiso conversar con la ciudadanía, ni negociar con el comité de paro y con los sectores movilizados, eso se volvió un punto de honor para el gobierno. Pues lo que hemos definido en el comité, bueno, yo ya no hago parte del comité, pero lo que han dicho ellos, y yo me siento representada, es que vamos a hacer esa negociación, vamos a hacer ese diálogo nacional y vamos a reunirnos con los distintos sectores sociales, con los académicos, con los artistas, con los barrios, con todos los sectores sociales, para precisamente avanzar en esa agenda, porque tú lo decías también muy bien, llevamos ya un año desde que redactamos el Pliego Nacional de Emergencia,
Duque no hubo poder humano que hiciera que nos respondieran, nos dejaron en visto, ahí sí como no dice, nos dejaron en visto, y por el contrario lo que él empezó a hacer fue sacar medidas que se referían a puntos del pliego de emergencia sin que hubiese negociación con el Comité Nacional de Paro. Pero todas esas medidas, sépanlo, han sido es porque la gente salió a las calles, no porque de un momento a otro Duque se convenció de que, ay, sí, tal vez matrícula hacer otro semestre es necesario, no, o ay, no, de pronto la reforma tributaria que yo presenté realmente es lo peor que pudo haber hecho, no es porque nadie lo convenció, sino porque fue un triunfo de la movilización de la ciudadanía en las calles que mayoritariamente fue organizada y pacífica. Durante un reciente conversatorio moderado por Jorge Gómez, representante a la Cámara, el concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento, del Partido Dignidad, también hace referencia sobre las diferentes victorias del paro nacional y lo que sigue. Escuchemos. La reforma tributaria, la caída de la reforma tributaria y del exministro Carrasquilla creo que es una de los principales triunfos de esta movilización que muestran la importancia de organizarse, de movilizarse, de luchar. Demuestra que luchar sí sirve. Miren ustedes cuántas reformas del mismo talante de esta reforma tributaria se han aprobado en el Congreso en los últimos años. Cuando se presentan este tipo de reformas, mucha gente dice, no, pues ya nos van a clavar otra reforma tributaria, más IVA, más impuestos, ¿qué vamos a hacer? No se puede hacer nada. Algunos decíamos, no, si salimos a las calles y nos movilizamos, podemos tumbar esa reforma, así Duque tenga las mayorías en el Congreso. Si hacemos una gran movilización de manera organizada, de manera pacífica, civilizada y democrática, podemos derrotar esas mayorías del gobierno y al mismo gobierno, y así quedó demostrado esta inmensa movilización, este paro nacional, por hundir esa reforma tributaria, que tenía consecuencias muy graves. Recordemos que esa reforma tributaria lo que buscaba era recaudar alrededor de 27 billones de pesos, billones con B de billete, y principalmente esa plata Duque se las quería sacar a las clases medias y a los sectores populares, a través de una serie de reformas a los impuestos, como mediante distintos trucos aumentar el IVA, incluso aumentar el IVA a los alimentos, a bienes de la canasta básica familiar, a bienes esenciales para la supervivencia de las personas, o también aumentando impuestos a través de reformas al impuesto de renta para agravar aún más, para empobrecer aún más a las clases medias. Esto lo que iba a hacer era profundizar la desigualdad en Colombia, empobrecer más aún más a la población, pero sobre todo yo quiero destacar esto: este triunfo no solamente es importante porque logramos proteger nuestros derechos de una reforma retardataria como esta, sino sobre todo por a quienes derrotamos, porque no solamente derrotamos a Duque, a Carrasquilla, aquí principalmente derrotamos al capital financiero internacional, porque este tipo de reformas que hacen parte de lo que también el Comité Nacional de Paro bien ha denominado el paquetazo neoliberal de Duque, este tipo de reformas no son creadas por la dirigencia criolla, no son creadas por el establecimiento colombiano, son ideadas desde afuera, desde Washington, desde los grandes centros de poder, desde los grandes organismos multilaterales. ¿Por qué? Porque Colombia cada vez es un país que tiene muchas dificultades para cumplir con sus compromisos de la deuda externa. Los ingresos no están alcanzando para cumplir con esos compromisos, los banqueros extranjeros sienten algún tipo de preocupación por este fenómeno, y entonces esos banqueros extranjeros, esas grandes potencias le dicen a Colombia, mire, usted tiene que hacer una reforma con estas características para recaudar más plata y para que nos aseguremos que ustedes nos van a pagar. En esta medida, esa reforma tributaria era principalmente para eso. Duque echaba el cuento que esa reforma tributaria era para pagar los subsidios sociales y para pagar lo de familias en acción y de los viejitos no sé qué. No, principalmente esa plata iba dirigida a que Colombia le pagara las deudas a los banqueros extranjeros. Y claro, los banqueros lo que van a hacer no es hacer una reforma tributaria para cobrarle más al 1% de los más adinerados del país, sino caerle a las capas medias y caerle a los sectores populares. Por eso, en el fondo, con este triunfo, con la caída de la reforma tributaria, a quienes estamos derrotando es al gran capital extranjero, o sea, a los poderes del mundo. Miren ustedes cómo la movilización ciudadana es tan poderosa que incluso frente a esos grandes poderes podemos obtener triunfos como estos. Y la renuncia de Carrasquilla, pues, tiene el mismo símbolo tan importante. Carrasquilla siempre ha sido un consentido de esos organismos multilaterales, por eso es que ahora lo postularon para ser presidente del CAF, que es un órgano del Banco Mundial. Carrasquilla siempre ha sido un intermediario de esos intereses extranjeros,
durante toda su trayectoria pública y privada lo ha hecho. Como lo señalaba Jennifer, estuvo metido en el escándalo de los bonos del agua, que es un escándalo que tiene que ver con estos negocios financieros en donde también hay capital extranjero metido, y por eso haberlo tumbado también es un triunfo enorme y una derrota, no solamente para Duque, sino para los verdaderos dueños de este país y para los verdaderos dueños de este gobierno, que son esas grandes potencias y ese gran capital extranjero. Por eso, la enseñanza que nos deja es que si nos unimos, si nos organizamos, si nos movilizamos de manera democrática, de manera organizada, de manera pública, podemos mover montañas. Esa es la gran lección que queda y que la tenemos que seguir empleando y practicando durante los próximos meses que continuamos con la movilización. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia, el paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y sobre las victorias del paro nacional y lo que continúa también se refirió Victoria Avendaño, la ejecutiva de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Escuchemos. Yo creo que Manuel y Jennifer acaban de hacer una referencia supremamente importante a una situación que se contradice plenamente con la decisión que había tomado el gobierno nacional de gastarse 14 billones de pesos en la compra de aviones de guerra. Y es que mientras el gobierno nacional anunció una reforma tributaria para recoger 32 billones de pesos, supuestamente para ayudar a paliar la crisis que se había profundizado en medio de la pandemia, entonces tomó la decisión, y es una contradicción enorme, de gastarse 14 billones de pesos en la compra de aviones de guerra, lo que demuestra obviamente esa actitud guerrerista del gobierno nacional. Pero otra cosa que decía Manuel también, y es el hecho de favorecer a las multinacionales, al capital financiero, y en este caso particular a estas empresas multinacionales que viven es precisamente de la guerra, de la venta de este tipo de elementos como aviones de guerras, como armamentos que se utilizan en las guerras de diferentes países, que son los que se favorecen precisamente con eso. Entonces, es un contrasentido teniendo en cuenta dos aspectos. El aspecto de la reforma tributaria, que pretendía recoger esa cantidad de dinero arrancándosela del bolsillo a los colombianos, pero en segundo lugar, en medio de una exigencia que hace el pueblo colombiano de la implementación de los acuerdos de paz que fueron firmados con la guerrilla de las FARC. Entonces, no se entiende cómo el gobierno nacional, en medio de un proceso de paz que debe ser implementado y que se niega a hacerlo, entonces sí toma la decisión de gastarse 14 billones de pesos en la compra de aviones de guerra. Y que esa actitud guerrerista de este gobierno se demuestra también, como tú lo acabas de mencionar, en medio del gran paro nacional que acabamos de hacer. Entonces, para nosotros, haber logrado que el gobierno nacional, en medio del paro, anuncie que renuncia a esa decisión de la compra de los aviones de guerra, obviamente es un triunfo de este paro, es un triunfo de la movilización de la gente, es un triunfo de esa unidad que se mantuvo de los diferentes sectores para obligar al gobierno nacional a que echara para atrás en su decisión. Y en lo que tiene que ver con la visita a la Corte Internacional de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, es una cosa supremamente importante también, un triunfo de la movilización, porque desde el comienzo el gobierno nacional había venido negándose a recibir estas organizaciones internacionales de derechos humanos, y en particular esta, para que viniera a comprobar en el terreno precisamente las múltiples violaciones a los derechos humanos de los manifestantes y particularmente de los jóvenes. Aquí tenemos las cifras, por ejemplo, que salieron en la última declaración, en donde se hace la interrupción temporal de las acciones que se vienen convocando por el Comando Nacional Unitario, porque eso más adelante lo vamos a aclarar, en donde nos están diciendo que a esa fecha de 15 de junio que se sacó esta declaración, ya iban 77 homicidios,
1.246 heridos, 2.808 detenidos, 304 amputaciones oculares de jóvenes y muchísimas otras violaciones de los derechos humanos de los manifestantes en este país. En ese sentido, ha sido supremamente importante y un triunfo haber conseguido que el gobierno nacional echara para atrás en su decisión de no aceptar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente aceptara que llegara a verificar en terreno cada una de las denuncias internacionales que desde el Comité Nacional de Paro habíamos venido realizando. Y lo que queda sobre el tapete es que precisamente de acuerdo a la declaración, incluso no de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que juiciosa pues recogió toda la información, estamos esperando que a través de eso se pronuncien y se obligue al gobierno nacional definitivamente a aceptar el preacuerdo que se hizo, en donde se está exigiendo las garantías para que no le cueste la vida a ninguno de los colombianos hacer uso de ese derecho constitucional y legal que es el derecho a la protesta. Entonces, ojalá y esa visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los organismos de derechos humanos de la ONU y de todas las ONG de derechos humanos que han estado presentes en medio de esta movilización, sirva para que el gobierno nacional firme de una vez por todas ese preacuerdo y se den las garantías para la protesta social en Colombia. Ya para finalizar, escuchemos también las reflexiones que deja frente a las victorias del paro nacional Jorge Gómez, representante de la Cámara. Escuchemos. Antes del paro nos iban a sacar del bolsillo a los colombianos, vía reforma tributaria, IVA y aumento de la renta por las rentas de trabajo, 27 billones de pesos. Antes del paro, el gobierno se iba a endeudar en 14 billones de pesos para comprar aviones de guerra. Eso da 41 billones de pesos. O sea, el paro ya puede contar que en su haber le ahorró a Colombia un sacrificio y un sufrimiento de 41 billones de pesos. Ojo a esto, estos son cifras concretas verificables, no como los enemigos del paro que dicen que el vandalismo, con el cual no estamos de acuerdo, con la destrucción de infraestructura pública o privada, no estamos de acuerdo. El comité de paro la rechazó, en dignidad la hemos rechazado enérgicamente, siempre llamamos a la movilización pacífica y civilizada, y esos actos son o de infiltrados del propio gobierno, o de delincuencia, o de personas que son lunáticas, que piensan que quebrar una vitrina de un blanco es un acto revolucionario, una cosa medio loca. Y los bloqueos indefinidos, los bloqueos prolongados tampoco son un método de lucha que nosotros acompañemos. Nosotros somos partidarios de pararnos en la carretera, pero no bloquear el suministro de alimentos, de medicamentos y el transporte de la misión médica. Eso es una cosa. La protesta en la calle es en la calle. Los enemigos del paro han dicho que esos actos de vandalismo, de bloqueo y los otros actos violentos con los que no estamos de acuerdo le costaron al país 10 billones de pesos. Yo no sé dónde sacan la cuenta, eso lo sacan como del sombrero de mago, debajo de la manga. Esa cuenta pues debe estar mal hecha, esa cuenta debe ser una exageración para hacer quedar mal al paro. Pero si dijéramos que ellos tienen la razón, pues va ganando el paro, porque el paro le ahorró más sufrimiento contado en plata al país que los daños que ellos dicen que causaron, que pues, repito, no estoy de acuerdo. Quiero finalizar con este dato. Uno de los grandes triunfos del paro, haber hundido el proyecto de ley 010. Ese proyecto de ley era un afianzamiento, un fortalecimiento de las EPS, que son los comisionistas, los intermediarios financieros que hacen que haya barreras para la atención de los colombianos en salud. Si a mí me preguntan cuál es el principal obstáculo para que haya una buena salud, le digo en 3 letras, EPS. Esos son los que manejan toda la plata de la salud, se sacan su billete y tienen derecho a obtener utilidades negándole servicio al ciudadano. En resumen, así que el hecho de que no hayamos permitido ese proyecto de ley que fortalecía las EPS, que le daba el control de esos recursos a unos monopolios incluso internacionales como United Health, como Fresenius Medical Care, como Christus Health, ese triunfo del paro es importantísimo, porque también le ahorramos un gran sufrimiento a los colombianos, porque lo que es hoy malo en salud iba a empeorar. Y eso es un logro que se
se obtuvo gracias a la movilización de la gente en la calle. Nosotros votamos en el Congreso, o sea, yo voté en contra y ganamos el voto, pero antes de empezar el paro, la correlación de fuerzas en el Congreso de 32 miembros de las comisiones séptimas, que eran las que votaban en primer debate el proyecto de ley 010, somos 32 personas, 32 congresistas, hacemos parte de las dos comisiones séptimas, Cámara y Senado, 19 de Cámara y 13 de Senado. La correlación de fuerzas era dramáticamente a favor de ese proyecto. Éramos 9 en contra de 32 y 23 a favor. Estábamos aplastados. En medio del paro, la correlación de fuerzas cambió y terminamos siendo 27 en contra y solo 5 a favor. Dígame si luchar no paga. Claro que paga. Incluso las mayorías en la calle se convirtieron en mayorías en el Congreso. Bien importante que la gente entienda que a veces puede haber incluso mayorías en el Congreso contrarias al interés nacional, pero la gente en la calle puede convertir sus mayorías, su movilización, su lucha en mayorías en el Congreso. Ahora, si votamos bien, será mucho más fácil el asunto. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.